este pequeño encuentro, esta conferencia en palabras de Fabio. Y queremos iniciar compartiendo una frase que consideramos nos ayuda a ubicarnos en el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Cuéntame y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo, de Benjamin Franklin. Profe Fabio, muy buenas noches. Como dijo la profe Janet, nosotros somos estudiantes de la Universidad de la Amazonía. Hacemos parte de la Facultad de Educación y especialmente en la licenciatura de Lengua Castellana y Literatura. Somos estudiantes del 9º semestre y somos quienes estaremos a cargo de esta entrevista, como mi compañera Ángela López, Xiomara Cruz, Lina Anturí, Mariana Yagüe y quien le habla, Karen Rojas. Muy bien. Y para esta ocasión, en el Seminario de Educación y Actualidad con la docente Janet Chávez, realizamos la lectura de la edición 15 de la Ruta Maestra. Ahí usted participó con el texto Currículo Agregado o Currículo Integrado, el cual nos permitió reflexionar y realizar las siguientes interrogantes. 1. ¿Cómo se lleva a cabo el currículo integrado en estos tiempos de pandemia? 2. ¿Qué experiencias innovadoras hay sobre currículo integrado? 3. ¿Cómo pasar de un currículo agregado a un currículo integrado? 4. ¿Cómo evaluar desde el currículo integrado? Y 5. ¿Por qué es importante trabajar la pedagogía por proyectos? Profe Fabio, tiene la palabra para que por favor nos comparta sus conocimientos. Muy bien. Ustedes me pueden ir deteniendo si consideran hacer preguntas que pueden surgir paralelamente a lo que voy a plantear, ¿no? Para que no surja pues, un discurso plano, llano, directo, sino que haya alguna pausa. Pero ustedes lo determinan de todos modos. Una pregunta, ¿la conectividad con Zoom es continua o tiene intervalos de los 40 minutos? ¿Ustedes saben? Es continua, profe. Estamos desde una plataforma que es de la universidad, entonces no tenemos ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Bueno, las preguntas que plantean, que yo recibí con antelación, son muy oportunas en este periodo que por primera vez en la historia de la escuela se presenta en el país y en el mundo, como es el aislamiento por cuestiones de salubridad, debido pues al virus COVID-19 que se expandió por todo el planeta. Y es oportuno porque, dado que la decisión de la distancia entre la escuela y la familia y por lo tanto entre la escuela y los estudiantes fue abrupta, fue inesperada, fue imprevista, el currículo integrado, según como lo vamos a explicar, constituye sin duda la estrategia más expedita, más potente para hacer que la escuela no pierda sus horizontes, ni tampoco quienes participan en ella, como son los docentes y los estudiantes. Pero hay creencias, imaginarios, puntos de vista sobre lo que se llama currículo integrado. La manera más fácil de asumir el currículo integrado, que no lo es, pero que hay que decirlo porque así lo nombran, es ponerse de acuerdo con docentes de distintas asignaturas para hacer que coincidan ciertos temas de lo que se ha previsto en el currículo taxonómico, porque si bien Colombia tiene una legislación muy a tono con los nuevos tiempos y consideramos que el currículo flexible subyace en la Ley General de Educación, en el decreto 1860, que es el primer decreto reglamentario de dicha ley,
luego con los indicadores de logro de 1996, después con los lineamientos curriculares de 1998 y por último los estándares básicos de competencia de 2006, todos estos documentos pregonan el currículo flexible. En todos estos documentos se invita a los docentes a que reconozcan los aprendizajes por construir en etapas de desarrollo educativo, intelectual de los estudiantes, desde preescolar hasta el grado 11. Hay en el fondo de la legislación un enfoque por ciclos, que quiere decir que lo que el estudiante no aprende en un grado, lo aprende en el siguiente del mismo ciclo. Esto realmente no se ha implementado en el país porque la formación inicial, avanzada a nivel de posgrados, continua, que es la que estamos haciendo aquí hoy, si bien están las dos conjuntas, estamos aquí en formación inicial porque ustedes están en una carrera, en una licenciatura, pero es formación continua también porque sus docentes están aquí con nosotros y porque seguramente debe haber maestros también interesados en el tema y están con nosotros en esta sala virtual. Ahí tenemos esta conjunción muy interesante entre formación inicial y formación continua. Entonces, la formación en general no ha profundizado en los planteamientos tan atinados, tan contemporáneos como son los que subyacen en estos documentos de la legislación que para mí son los propios, los que llamamos documentos legítimos para pensar el currículo, ¿no? Los demás son documentos que fueron apareciendo por allí, sobre todo en el año 2014 con los DBA, luego las mallas de aprendizaje, los instrumentos de evaluación, las guías, los libros de texto. Bueno, eso fue apareciendo en el gobierno anterior de una manera muy arbitraria porque no fueron el resultado, esos documentos, de la discusión en la comunidad de investigadores en el campo de la educación. Al contrario, fue un grupo de asesores internacionales y de algunos nacionales que no conocimos nunca su producción académica, los que introdujeron esos documentos. Entonces, yo hago este panorama para que tengamos en cuenta que esos son los documentos que hacen parte del contrato social y académico en el país para pensar el currículo, las pedagogías y la evaluación. Entonces, en el fondo de esos documentos se sugiere trabajar con el currículo integrado. En el decreto 1860 aparecen apartados muy precisos respecto a cómo hacerlo. Por ejemplo, decir que en una situación de trabajo en el aula, el profesor o la profesora puede decirle a los estudiantes que pueden usar todas las herramientas que consideren y todos los materiales que consideren para la actividad que van a realizar. Digamos que es una prueba de evaluación, pero dice el decreto 1860, es válido que se considere usar el celular, usar el laptop si se tiene, usar lo que se llama el compás, todos los instrumentos posibles, los libros, los apuntes. El asunto aquí es la complejidad de la actividad que se le propone a los estudiantes. Y esto es coherente con lo que se llama el enfoque por competencias, que se trata pues de saber usar el conocimiento para resolver problemas que atañen a las comunidades y a las personas. Uno cuando está en la vida práctica para solucionar un problema, uno acude a todos los elementos y herramientas posibles. Pues así debe ser la escuela, porque la escuela tiene que ser distinta, tendiendo a estereotipos, que es lo que ha prevalecido en el sistema escolar formal. Y entonces fíjense que
Se habla de currículo integrado en la legislación, pero hay una paradoja, una especie como de contradicción, porque de todos modos aparecen las áreas fundamentales, ¿no? Se dicen que son las áreas obligatorias. Digo paradoja porque puede leerse en efecto como una contradicción, pero un docente que tenga una formación sólida en esta perspectiva de comprender lo que es el currículo integrado, y aquí la fuente es Basil Bernstein, esta es la fuente clásica, fue sin duda el investigador, un investigador británico que vino varias veces a Colombia. Yo lo conocí por primera vez aquí en Bogotá, en la Universidad Externado de Colombia, donde me inicié como profesor universitario. Ahí lo invitamos a Basil Bernstein porque estábamos precisamente pensando en proponer para el país, con el Ministerio de Educación Nacional, el currículo integrado como una estrategia para la inclusión de niños y jóvenes que tenían ciertas limitaciones. Veíamos que la ruta más apropiada era el currículo integrado, pero no solo para ellos, sino para todos. Tan solo que el ministerio estaba requiriendo de un apoyo para resolver ese problema que en la década del 80 tuvo cuando fueron apareciendo muchas aulas remediales. Niños que no lograban sintonizar con los procesos formales educativos de las aulas y que repetían más de una vez un grado. Se decía que había que llevarlos a un aula especial para que allí los nivelaran y cuando estuvieran nivelados volverían al aula regular. Pero el ministerio descubrió que nunca volvían al aula regular, se quedaban en las aulas especiales. Y los niños, en efecto, es que se sentían como tontos, como estúpidos, como si fueran idiotas, porque los llevaban a otra aula especial con otros métodos y otras estrategias distintas a de los normales. Y nosotros descubrimos en ese estudio que esos niños eran tan normales como los otros, que lo que se destacaba allí era una resistencia de los niños frente a las formas de enseñar de la escuela. Es decir, que el problema era pedagógico. Ese fue un estudio grandioso que dio lugar a la primera legislación de inclusión, cuando se rompe con el aula remedial y se invita a que los niños sordos con síndrome de Down, niños invidentes que tienen alguna limitación, estén en el aula regular, porque estando con los otros niños pueden progresar más que ellos entre sí solos en un aula especial. Y ahí el currículo integrado fue fundamental. Entonces, no existía la asignatura de lenguaje y de matemáticas por aparte, sino que existía lenguaje y comunicación, donde estaba matemáticas, ciencias naturales, que se abordaba a partir de proyectos, de problemas, de centros de interés que se discutían con los niños. Y a partir de allí, entonces, se va haciendo un trabajo con muchos colegas de distintas universidades en la perspectiva de lograr que ya en el año 1994 la Ley General incorpore ciertos matices de lo que puede ser la integración curricular. Pero ocurre que en educación los docentes, aunque hayan pasado por la universidad, tienden a recuperar la imagen de su mejor profesor o su mejor profesora, y no tanto lo que lograron aprender discutiendo los planteamientos de Vygotsky, de Piaget, de Brunner, de Vallon, de hoy Gardner y Perkins, para citar algunas fuentes que tienen que ver con esto que estamos aquí tratando, como es el currículo integrado. No, parece que eso es solo para cumplirle a la universidad, porque cuando ya se va al aula, no se hace el esfuerzo de usar esas teorías, esos enfoques, eso que se trabajó en los distintos cursos y seminarios para construir un currículo desde la autonomía intelectual de los docentes, que es lo que la Ley General de Educación reconoce, porque por primera vez en esta ley se le da ese perfil al docente. Es un intelectual que por lo tanto puede construir currículo. Lo único que le pedimos es tenga en cuenta estos aprendizajes
en estas etapas. Y eso fueron los indicadores de logro. ¿Qué es lo que los niños tienen que aprender? Y ahí no hay contenidos, sino habilidades. Es decir, aprendizajes que, claro, están vinculados con las áreas, con las disciplinas, pero no son contenidos disciplinares lo que hallamos en los indicadores de logro y luego en los estándares básicos de competencia, sino aprendizajes. Y aparecen las áreas allí pues porque eso no se pudo retirar y era muy abrupto y bueno, cuando se discutió la ley y su reglamentación, hubo discusiones fuertes. Yo participé en muchas de esas discusiones con otros colegas y había que llegar a negociar. No, fíjense lo que ha ocurrido en Finlandia ahora. Hace 3 años Finlandia introdujo una reforma educativa para la secundaria, porque para preescolar y primaria ya existía, donde no existen las asignaturas, no existen las áreas en el sistema educativo finlandés. Los estudiantes ingresan a proyectos que les interesa, que responden a dilemas, a expectativas que tienen y trabajando con otros pares del grupo van apropiándose de aquellos aprendizajes que se consideran universales en cada una de las etapas, que son los que están en aquel documento de los indicadores de logro del 96 y los estándares básicos de competencia para el caso de Colombia. En Colombia podría darse ese paso si los colegios tomaran decisiones profundas, pero eso requiere de un liderazgo de los rectores y los coordinadores académicos que con los dominios que tienen porque han investigado en el campo, logran constituir equipos intelectuales de maestros para avanzar en prácticas innovadoras y transformadoras de la educación. El currículo integrado, entonces, se configura cuando al analizar un problema aparecen conocimientos que se ubican por la tradición académica en ciertas disciplinas. Al analizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la conectividad en este periodo de la pandemia, los altibajos que a veces ocurren, incluso aquí en Bogotá, la capital, donde se creería que aquí todo sería estable a nivel de la conexión de la comunicación digital, pues no es así. Hay altibajos. Y entonces eso implica hacer una indagación, a ver qué es lo que pasa. Uno hace exploraciones en la casa y trata de lanzar hipótesis de las razones por las cuales hay esas interfaces en la conectividad. Y puede uno llegar a atinar, pero finalmente no somos del campo y se requiere de los técnicos. En esas reflexiones aparece la física, aparece la matemática, aparece lo que se llama la hermenéutica, que implicaría saber interpretar el discurso del técnico respecto a lo que observa empíricamente de la situación de la casa. Yo he aprendido, por ejemplo, en este periodo que donde uno está trabajando debe evitar que haya objetos de acero, objetos de hierro, porque jalan mucho la onda a través de la cual nos comunicamos. Y entonces ahí tenemos la química de los cuerpos, como es la química del acero o la química del hierro, y estamos en la matemática igualmente, con la física, es decir, van apareciendo unos conocimientos allí que uno puede luego ordenar cuando va y busca en la fuente primaria de estas disciplinas para asegurar el conocimiento que está construyendo a partir de un problema. ¿Cuál es el problema? La conectividad para la comunicación virtual. Y aparece, por supuesto, la geografía, porque también cuando hay demasiado viento, cuando hay borrascas,
hay interferencias en la conectividad y entonces hay que entender lo que es el efecto climático y todo lo que implica estar en un lugar alto en la geografía de un país. Y bueno, por donde veamos aparece la historia, aparecen las artes, sin darnos cuenta. Lo interesante del currículo integrado es que no se logra por una voluntad, no es que yo voy a integrar matemáticas con lenguaje porque me parece que el tema que yo estoy trabajando tú lo puedes trabajar en lenguaje. Eso no es currículo integrado, eso es agregar temas. El currículo integrado propicia conocimientos que se van configurando. Resulta extraño y paradójico, que es lo que yo he aprendido. Cuando se trabaja en una perspectiva de proyectos, de problemas o de centros de interés, el currículo no preexiste. El currículo aparece después, cuando yo organizo los conocimientos aprendidos en el análisis de un determinado problema. Es algo realmente interesante. O sea que no hay un currículo único cuando hablamos de currículo integrado. No hay un currículo preexistente. Lo que hay son unas competencias o habilidades para aprender. Eso sí, que eso, insisto, es lo que tenemos en los indicadores de logro y en los estándares básicos de competencia. Todo docente debe tener en su pensamiento cuáles son las competencias fundamentales que, de acuerdo a los estándares básicos de competencia, deben alcanzarse de primero a tercer grado, que es el primer conjunto de grados. Lo que el niño no aprende en primero, lo aprenderá en segundo. Si no lo aprende en segundo, lo aprenderá en tercero. Si no lo aprende en tercero, ya la situación es delicada. Entonces tenemos que hacer un estudio particular de qué es lo que está pasando allí. Pero en todo caso, en esta perspectiva del currículo integrado que está vinculado con pedagogías invisibles, esta es una categoría también de Bernstein, que quiere decir que la pedagogía no está explicitada tampoco, sino que se va configurando en la interacción, según sean las preguntas, los avances de los proyectos o el análisis del problema que ha sido acordado para trabajar en el aula en el ciclo correspondiente. Y entonces, cuando hablamos de currículo integrado, hay que considerar que eso que es currículo integrado no es previo al aprendizaje, sino posterior al aprendizaje. Lo que acabo de decir, yo puedo hacer el balance de lo que se aprendió con el proyecto alrededor de la conectividad digital en Bogotá. Y entonces, cuando hago ese balance, identifico qué se aprendió de matemáticas, qué de física, qué de geografía, qué de historia, pero es posterior. Y entonces lo que estoy es organizando unos aprendizajes que fueron construidos en el desarrollo de un determinado proyecto. O sea que el currículo está después, ¿no? Y se explicita, y claro, hay que dar cuenta, hay que rendir cuentas allí de qué fue lo que aprendieron los estudiantes con un determinado proyecto. Y eso tiene que coincidir con los estándares básicos de competencia, que no lo podemos perder de vista porque es una señal, ¿no? Para todos los docentes. ¿Qué es lo contrario al currículo integrado? De acuerdo a las preguntas que ustedes han planteado, el currículo agregado. La tendencia en Colombia es a trabajar con currículo agregado. Esto es el asignaturismo. Yo ayer estuve revisando las guías que el departamento de Santander, cuya capital es Bucaramanga, distribuyó para todos los docentes en esta etapa que viene, porque ya se acepta que definitivamente la escuela va a continuar con la educación remota, porque se ha agudizado el problema de salubridad con la pandemia, y me enviaron, pues la coordinadora, una de las coordinadoras de los nodos de la red de lenguaje, me envió las guías que están distribuyendo, y bueno, son las mismas guías que seguramente ustedes conocen, con algunos matices por allí que han introducido, que son las que el ministerio ha puesto a circular.
guías para cada asignatura. Y entonces pues uno dice, es currículo agregado. Y se tiene la pretensión de que así como la escuela venía haciéndolo en la presencialidad, puede seguir haciéndolo ahora en la educación remota. Y eso es un error. Es un error delicado, tremendo. Todos ustedes saben que ya la familia colapsó, que los docentes mismos no tienen el tiempo para retroalimentar todo lo que devuelven los estudiantes con las guías. Entonces, que por ahí no es. Lo que hay es que plantear problemas, centros de interés que posibiliten el aprendizaje integrado, que luego ya los docentes de cada área, porque tienen que hacer una valoración de cada asignatura, entonces sobre la base de un trabajo que los estudiantes envían como resultado del avance de un proyecto, todos los profesores de las áreas pueden leerlos. Un trabajo. Y desde ese trabajo hacer la evaluación de cada una de las asignaturas. Es decir, rastrear en el informe qué hay de matemáticas, qué de biología, qué de física, y mirar en qué medida sintoniza con lo que se espera en el conjunto de grado respectivo. Y luego hacer la retroalimentación, los docentes pueden ponerse de acuerdo para que hagan más hincapié en unos aspectos que otros, distribuirse el trabajo, pues, para la retroalimentación. Eso sería currículo integrado, que es currículo flexible, currículo abierto, currículo vinculado con pedagogías también abiertas, flexibles, que invocan por el enfoque sociocultural y socioconstructivista. Una característica del currículo integrado es que hace hincapié en los contextos socioculturales de la escuela. Y entonces tenemos experiencias como los de Escuela Nueva, al menos en su filosofía. Ahí hay un campo para investigar, porque en algunos casos hay docentes que se han apropiado muy bien de esa filosofía y lo trabajan, pero hay docentes que no. Pero en Escuela Nueva se propendía por currículo integrado. Los niños del eje cafetero de 7 años de edad que están en primero de primaria van con el papá o con la mamá a recoger café en el periodo de la cosecha. Y entonces, bueno, aprenden a distinguir la calidad del grano. Si tiene ya el color que corresponde para ser tomado y echarlo al canasto, y ahí hay un saber fundamental que la escuela tiene que aprovechar, digamos, la semiótica del color en los frutos de una cosecha, los significados que se construyen para saber leer los entornos, como es el entorno cafetero, de una finca cafetera. Y entonces, bueno, luego el niño va con el canasto de café que tiene que ser pesado. Y entonces tenemos allí el concepto de peso, que es de las matemáticas, pero que él lo ha incorporado en el lenguaje, hace parte del lenguaje. Nosotros decimos que es de matemáticas, sí, porque matemáticas tiene un metalenguaje también específico. Y los niños van aprendiendo ese metalenguaje de las matemáticas de manera natural, va apareciendo de manera natural. Así igualmente todo lo que tiene que ver con el volumen, lo que se relaciona con el proceso que sigue cuando se recoge la cosecha, que da lugar a que vaya apareciendo la temperatura. Se requiere de una temperatura para secar el grano, ¿no? Y entonces ese concepto que proviene de las ciencias naturales se va aprendiendo haciendo que un producto tan importante para todos como es el café propicie esos aprendizajes, ¿no? Y solo, digamos, cuando hay que llenar un boletín porque aparecen las asignaturas con unas calificaciones, pues ahí digamos que se procede de una manera convencional, si bien el aprendizaje ha sido integrado.
Digamos, hay también un asunto cultural de fondo, y es que en la escuela occidental hay esta tendencia al compartimento, así sea solo para las calificaciones, ¿no? Pero en general hoy en el mundo, y sobre todo a partir de esta coyuntura de la pandemia, se propende por el currículo integrado. Hasta aquí una pausa, a ver y si ustedes consideran plantear comentarios o dudas al respecto. Hola chicos, a ver, ¿qué dudas tienen? Incluso porque varios de los muchachos que están aquí, las muchachas tienen hijos. ¿Qué les está pasando, por ejemplo, como en su rol de mamá, en su rol de papá, en su rol de hermana? ¿Cómo encuentran esas situaciones que estamos viviendo? Y lo que el maestro nos está diciendo, lo de currículo integrado, currículo, digamos, agregado. Los escuchamos. Gilbert, creo que tenía por ahí alguna pregunta. Edwin. O seguimos escuchando al maestro, están reconcentraditos, ¿no? Consideremos también que el currículo agregado lo es porque no hay trabajo en equipo entre los docentes. El currículo integrado presupone trabajo en equipo, que es la impronta más relevante, el trabajo en equipo, para la calidad de los aprendizajes. Esto sí no tiene lugar a dudas, porque lo hemos probado en muchas investigaciones. Así los niños sean muy pobres, cuando los docentes trabajan en equipo y alrededor de centros de interés o de proyectos, la calidad de los aprendizajes es de un nivel altamente significativo. Al contrario, el currículo agregado supone que cada docente sabe lo que tiene que enseñar y él toma un carril. El currículo agregado es como un carril, un único carril. Él va por su carril. El otro colega va por su carril y nunca convergen. Y se encuentran en una especie de competencia en sus carriles respectivos a ver cuál cumple primero con el programa previsto. No importa si los estudiantes se quedan rezagados en el carril. Lo que interesa es cumplir con un programa. Así que como ustedes citaron el artículo de Ruta Maestra, la número 15, en efecto, el currículo agregado nos muestra cómo los aprendizajes están controlados y son regularmente contenidos por enseñar en el currículo agregado. Yo fui profesor de colegio en la década de 1970 y lo que existían eran programas taxonómicos que uno tenía que seguir. Y había un supervisor que iba siempre al colegio a vigilar el que ese programa se estuviera cumpliendo. Y ese programa tenía contenidos ordenados por tiempo. Las 2 primeras semanas tal contenido, la siguiente semana tal otro contenido. Al terminar el mes hay que cumplir tales contenidos. E igualmente, el modo de evaluar. Todo estaba hecho, dado en estos programas, que era un insulto. Yo me sentía insultado porque decía, ¿y vos dónde está? O sea, estoy repitiendo lo que desde el Ministerio de Educación Nacional le piden a todos los maestros del país, independientemente de la diversidad cultural. O sea, ¿cómo es esto? Es decir, un tratamiento en minoría de edad, que es lo que yo cuestiono de las mallas de aprendizaje, que también las mallas y las guías tratan al maestro en minoría de edad. Es algo así como, ustedes no saben qué es lo que hay que enseñar, qué es lo que los estudiantes tienen que aprender, aquí les damos y les indicamos
cómo tienen que hacerlo. Y bueno, muchos docentes han visto pues como una estrategia muy oportuna y fácil para desentenderse de cualquier compromiso, pero para mí es delicado porque digo, ¿dónde está la potencialidad intelectual de los docentes para ganarse a los estudiantes en la perspectiva de trabajar juntos para aprender juntos? Porque ahora sí que tenemos que ser humildes en el sentido de reconocer que niños y jóvenes están aprendiendo por su cuenta, usando esta herramienta que nos pone hoy en contacto, y hay unos saberes a los cuales nosotros no llegamos, pero ellos sí. Y entonces, ¿cómo reconocer que se trata de aprender juntos en el espacio educativo formal? Así entonces aparece lo que llamamos la pedagogía por proyectos. No es un paradigma o modelo pedagógico reciente, es un enfoque pedagógico educativo que fue propuesto a principios del siglo XX por un filósofo pragmático de nombre John Dewey en Estados Unidos, que ya avisoraba que la escuela iba a ir progresivamente estrechando las relaciones con la familia y la sociedad, como que la escuela tendía a encerrarse ella en sí misma, que es lo que llamamos la condición endógena de la escuela tradicional, que cree que prepara a los niños para la vida, pero desconoce la vida porque la vida no entra a las aulas. Y entonces ahí tenemos un vacío, un abismo tremendo, y él invocaba para que la escuela se abriera y diera lugar a los fenómenos de la vida práctica como temas de análisis, y que desde allí se pudiera acceder a los distintos campos cognitivos disciplinares, es decir, a partir de problemas y de fenómenos que los estudiantes observan y sobre los cuales lanzan preguntas. Y luego a partir de allí, pues en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, aparecen también otros teóricos, está María Montessori, está asimismo pues Vygotsky, planteando una teoría que va como depurando el camino hacia lo que será con el tiempo la pedagogía por proyectos. Igualmente los fundadores de Escuela Nueva, que aparecen en Europa, que es un modelo muy amplio, muy oportuno después de la Primera Guerra Mundial y que se va a fortalecer después de la Segunda Guerra Mundial también, para lograr que la escuela responda a lo que la sociedad requiere de los ciudadanos. Y se va entonces configurando una corriente de pensamiento en educación que se llama pedagogía activa y que se vincula con la Escuela Nueva. La Escuela Nueva es de origen pues norteamericano y europeo. Aquí la retomamos. Lo que hizo Vicky Colbert fue hacer una adecuación para Colombia, me parece que bien, y que se probó, como señalé, en la zona cafetera, pero que todavía existe en la zona rural. Sin embargo, tenemos mucha preocupación porque el modelo de la escuela urbana se ha trasladado tal cual a la escuela rural y no debería ser así, porque precisamente para eso se habla de escuela nueva para la educación rural. La pedagogía por proyectos va entonces a constituirse en una estrategia para hacer interesar de manera auténtica a los estudiantes por la escuela. Digamos que aparece en ciertos países donde se observa que hay un desencanto hacia la escuela por sus esquemas tan rígidos, el esquema tan vertical,
Y entonces, en el caso de Francia, de Suiza, de Bélgica, en otros países europeos, va despuntando la pedagogía por proyectos como una escuela de pensamiento en el campo de la educación que hoy está con nosotros. En América Latina, pues se introduce, sobre todo a partir de la década de 1990, digo, lo que llamamos propiamente pedagogía por proyectos, ¿no? Porque la escuela nueva se inicia desde la década de 1970 más o menos en Colombia, y en la década de 1980. Pero ya también en 1930 en Colombia, el autor de una cartilla que se llama Evangelista Quintana, y la cartilla se llama La alegría de leer, introduce enfoques propios de la escuela activa, de la escuela nueva. Así que en Colombia hay un trayecto histórico interesante que desemboca en la pedagogía por proyectos. La pedagogía por proyectos, en tanto que se desarrolla a partir de problemas negociados con los estudiantes, vamos aquí a distinguir entre pedagogía por proyectos y aprendizaje basado en proyectos, ¿sí?, que son dos modelos distintos. En la pedagogía por proyectos, la docente o el docente acuerda con los estudiantes y sobre todo a partir de sus propuestas, la de los estudiantes, proyectos para trabajar. Al contrario, en el aprendizaje basado en proyectos, el proyecto como tal preexiste. El docente puede llevar el proyecto y proponerlo a los estudiantes. Aquí no se trata de lo bueno o lo malo, son dos modelos pedagógicos, pero sí es importante distinguirlos, no confundirlos, ¿no? Hay manuales, cartillas que traen proyectos, donde aparecen los distintos momentos, las fases, las etapas del proyecto. Eso es aprendizaje basado en proyectos, no pedagogía por proyectos, ¿sí? En la pedagogía por proyectos, pues Colombia ha ido acumulando unas experiencias a través de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, cuyo nodo allá, pues ustedes pudieron todos conocer lo que hacemos en el taller nacional que se realizó allá, en Florencia. Seguramente estuvieron en las mesas o escucharon de lo que se discutía en las mesas. Y son experiencias que los docentes llevan a los talleres nacionales mostrando cómo desarrollaron los proyectos con los estudiantes, cómo aprendieron los estudiantes y qué aprendió la maestra. Y aparecen libros, más o menos tenemos unos 30 títulos, 30 libros aproximadamente de esta red. El 80% de estos libros son de maestras y maestros que muestran experiencias con la pedagogía por proyectos. En la página web de la red aparecen allí paquetes de libros que en esta coyuntura de la pandemia nos pareció que era muy oportuno porque los docentes están muy inquietos, quieren saber qué hacer para romper con la rigidez de las guías y de esa visión compartimentada de las asignaturas para poner más en diálogo los conocimientos. Y bueno, están estas experiencias, que aquí lo vincularíamos con la pregunta sobre qué ejemplos hay. Entonces, hay un libro que escribieron dos maestras de Cali, uno de los primeros libros que publicó la red, que se llama Aprender Lenguaje. Es interesante este libro
de dos profesoras que se llaman Amparo cada una, es interesante porque una es profesora de lenguaje y otra es profesora de ciencias naturales con énfasis en química. Entonces, vean ustedes lo que es el currículo integrado en este caso. No es que la profesora de lenguaje en su clase va a abordar el tema sobre el desequilibrio medioambiental y todo lo que tiene que ver con el hoyo negro, esta metáfora con la que se identifica lo que está ocurriendo con el alto índice de contaminación en el planeta. O que la profesora de química, entonces desde la química aborda el tema relacionado pues con los gases que suben en la atmósfera y que van juntándose hasta formar esto que se llama el hoyo negro. No, las dos profesoras juntas asisten a las clases. Las dos profesoras. Está en el libro, está explicado en el libro. ¿Sí? Entonces llegan a un acuerdo con el rector, ellas tienen ese proyecto que acordaron con los estudiantes, que lo negociaron con los estudiantes, y entonces las dos están juntas en todas las clases, sea de lenguaje o de ciencias. Y las dos interactúan en el desarrollo de las clases. Esto es currículo integrado. Cuando la profesora de lenguaje interviene, no es para hablar del lenguaje, sino para hablar de lo que está ocurriendo en el aula alrededor de cómo interpretan los estudiantes los conceptos que desde la química están relacionados con el análisis del desequilibrio del ecosistema en el planeta. Y luego cuando hablan y cuando escriben, por supuesto la profesora de lenguaje está atenta, porque está haciendo una valoración de las competencias comunicativas desde el lenguaje, dado que de todos modos ella tendrá que evaluar lenguaje y ponerlo en un boletín. Pero ahí, mientras están haciendo el trabajo, es evaluación formativa, evaluación cualitativa, donde las dos áreas están cruzadas, están en una intersección. Sí, tienen la palabra. Profe Fabio, qué pena le interrumpa. Ya tengo aquí varias preguntas de mis compañeros. Sí. Entonces le voy a ir leyendo la pregunta para que por favor me colabore y me comparta sus conocimientos. La primera es, ¿cómo superar la presión de las familias? La presión. ¿Cómo superar la presión de las familias? ¿Tiene que ver con el ahora o con el siempre? Porque en el ahora, bueno, entonces tendríamos que identificar qué tipo de presión es. Habría que especificar más la pregunta. Todos sabemos que hay una presión porque la escuela se trasladó a la casa y entonces hay aspectos de tipo infraestructural que no podemos desconocer. ¿Cuáles son las herramientas digitales que hay en la casa? Si la mamá y el papá hacen teletrabajo y solo hay un computador o dos, pero son 4, ¿qué pasa ahí? Entonces esto va generando una presión y una tensión interna que hay que entender, ¿no? Hay que comprenderlo. Lo que tenemos que hacer, y esto en congruencia con la pregunta, es que hay que recuperar la comunicación con la familia. Tenemos que decir que es necesario que nos digan cómo está la situación y llegar a acuerdos. Tampoco la escuela puede resolver el problema como tal, pero sí puede entrar en una conversación que permita establecer unos acuerdos, ¿no? Para que se logren los procesos. ¿Sí? Específicamente en cuanto a las materias separadas, porque ellos quieren que se den contenidos y materias divididas. Sí. Entonces, la respuesta tiene que ver con el tema con el que iniciamos, la legislación. ¿Cómo responderle al padre que espera paradójicamente? Porque hay padres que al contrario quieren es que haya más integración y no tanta tarea para cada asignatura.
que es lo que ha generado también una crisis tremenda. Hay de todo y hay que saber caracterizar pues a la comunidad familiar. Es la legislación aquí lo que puede permitir la respuesta. Hay que invitar a los padres de familia a que entren al portal del Ministerio de Educación Nacional y que bajen los estándares básicos de competencia. Ahí no van a encontrar contenidos parcelados en asignaturas y en áreas. Ahí encuentran aprendizajes por alcanzar. Y entonces los docentes tienen que saber apoyarse en lo que está legislado para orientar al padre de familia. Incluso si el padre de familia comprende qué es lo que tiene que aprender en el tramo, por ejemplo, de sexto a noveno, ayuda a que ese aprendizaje que está ahí declarado, porque eso constituye el insumo para las pruebas saber, los estándares básicos de competencia. También esto hay que decirle al padre de familia. Estamos ayudándole para que alrededor de las pruebas externas y cuando presente la prueba Saber 11, que es determinante para el ingreso a la universidad y para tener ciertos derechos fundamentales, pues lo logre como se espera. Y entonces lo que tenemos que focalizar son los aprendizajes que están señalados en la etapa en la que él se encuentra según los estándares básicos de competencia. Me parece que es la estrategia más adecuada para responder a esa presión de los padres que creen que ahora ya la escuela no está haciendo nada. Y no, lo que está cambiando es de estrategia, ¿no? Está dando un paso importantísimo, que es el tema que ustedes han propuesto hoy, y es cómo lograr la integración de los conocimientos. Por lo tanto, cómo construir currículo integrado en esta situación de aislamiento de los estudiantes con la presencialidad de la escuela. Y bueno, me parece que los documentos que tiene Colombia son suficientes para proceder con estas estrategias. Profe, una compañera pregunta, ¿qué debe hacer un estudiante recién graduado que logra un puesto en una institución y quiere trabajar con el currículo integrado, teniendo en cuenta la manera de trabajar de las diferentes instituciones? Estas van ligadas al tradicionalismo. Sí, es una constante esta preocupación de docentes con un espíritu de innovación y de investigación fuerte, pero que encuentran obstáculos en la institución educativa porque las directivas tienen otra visión sobre la escuela, la visión canónica, la más tradicional, y consideran que la escuela debe ser así. ¿Qué debe hacer alguien que tiene esa iniciativa? Tiene que ser muy estratégico, tiene que, de todos modos, para no caer en la infelicidad del trabajo, sino de vivir el trabajo como un continuo asombro, que eso es lo que propicia trabajar con currículo integrado y con pedagogía por proyectos, adelantarlo desde su perspectiva, cuidando de pues no generar actitudes de rechazo, sino al contrario de ir ganándose a otros docentes en esa perspectiva, mostrando los procesos mismos, mostrando resultados que son inevitables. Cuando los estudiantes trabajan con proyectos, los aprendizajes son muy significativos y son notorios. ¿Y por qué? Porque el aprendizaje no está vinculado con contenidos memorizados, sino que son objeto de construcción. Se van aprendiendo a medida que avanza el proyecto. Y precisamente las pruebas externas se evalúan a partir de situaciones, de problemas, de contextos que se proponen. Esto que a veces directivos piden, como volver pues a memorizar contenidos y definiciones, eso no aparece en ninguna prueba hoy, en ninguna prueba, ni las nacionales ni las internacionales, ¿no? Ni siquiera la Universidad Nacional, que hace hincapié en su prueba en problemas
y que tiene alguna relación con contenidos explícitos, pero siempre es a partir de problemas para resolver, ¿no? Para solucionar. Sí, a mí me parece que el docente no puede sentirse derrotado, sino al contrario, insistir y saber jugar con lo que llamamos competencia estratégica en una práctica pedagógica innovadora que irá mostrando sus efectos progresivamente. Esto lo hemos visto en las distintas regiones del país, de maestros que tienen que ser muy cautelosos, pero no abandonar su iniciativa, porque está en juego su proyecto existencial, su proyecto profesional de vida, porque lo que hacen los maestros que tienen identidad con la profesión es desarrollar un proyecto de vida como docentes en un campo que es cada vez más complicado, porque no es sencillo hoy ser docentes. Es la profesión más compleja y más difícil, dado que el conocimiento y la información se ha hecho público cada vez más, ¿no? ¿Algo más? Profe, buenas noches. Sí. Profe, una pregunta respecto a lo que usted estaba mencionando sobre los maestros. Me estaba cuestionando ahora, desde el Ministerio de Educación, digamos, ¿qué está pasando o qué están haciendo con respecto a esos docentes que no han querido, no se han interesado por implementar, digamos, nuevas estrategias pedagógicas o por implementar lo que es el currículo integrado, sino que siguen en ese tradicionalismo? O sea, ¿qué está pasando con ellos? ¿O qué se está haciendo, digamos, pues para que ellos empiecen a cambiar su forma o su pedagogía, su forma de formar, de trabajar con los estudiantes? Bueno, es paradójico, pero al contrario, al ministerio en general no le interesa que haya iniciativas fuertes de cambio de las pedagogías. Y es lo que acabamos de presenciar con los DBA, las mallas de aprendizaje, las guías, todo está compartimentado. Yo estuve revisando ayer, pues ya lo dije, guías del departamento de Santander, y en la primaria recalan en la literalidad. Es decir, son cuestionarios para desarrollar sobre un cuento. Y del cuento entonces preguntan por el personaje, por el lugar, por el conflicto, cómo es el conflicto, pero no se da el paso hacia lo que nosotros consideramos fundamental en la formación de los lectores, como es la lectura crítica. No hay nada, ninguna alusión a lo que es la lectura inferencial y la lectura crítica. Todo está anclado en lectura literal, es decir, de saber devolver información básica que está en el texto a través de estos cuestionarios. Bueno, yo debo decir que los niños se aburren con eso, porque no les estás presentando complejidades, que es lo que quieren. Los niños y los jóvenes lo que quieren son situaciones complejas para resolver. Esto es que se tiende a obviarlo, como que todo tiene que ser sencillo y elemental para los estudiantes, y no es así hoy. Hoy, como ya interactúan con las herramientas digitales, lo que esperan es problemas complejos para resolver. Pero la escuela, al contrario, busca lo sencillo, lo elemental. Y entonces, digamos que el Ministerio de Educación en los últimos años, al contrario de contribuir a la transformación de las prácticas y del sistema educativo, lo obstaculiza, lo entorpece, se atraviesa, porque es notorio en el país una tendencia de muchos maestros a transformar sus prácticas pedagógicas. Bueno, esta red tiene aproximadamente 600 maestros de 25 nodos, ¿no? Y cada vez está aumentando más. ¿Cómo multiplican estos 600 maestros su experiencia con otros, ¿no? Y claro, hay docentes, como tú lo dices, que quieren pues lo más fácil posible, asumir el trabajo sin mucho compromiso, que no les exija mucho, pero yo siempre digo que pueden hacerlo, tienen el derecho también a trabajar desde rutinas y desde
repeticiones de esquemas que están en los libros, o llegar a situaciones absurdas como poner a los estudiantes a copiar de lo que está en el libro, pues bueno, eso tuvo su momento histórico, pero ahora no es posible esto, ¿no? O aceptar como válido copiar de lo que bajan de internet cuando ahí no hay ninguna producción intelectual del estudiante. Pues si consideran que eso es natural y propio y que la escuela debería ser así, les decimos que entonces no le echen la culpa a los estudiantes de sus resistencias, que no digan que son perezosos, que no tienen interés, que no quieren estudiar, que quieren lo fácil, pues porque es que ellos están reproduciendo un modelo que no despierta el potencial intelectual en los niños y en los jóvenes. Es decir, están adormeciéndolos, ¿no? Bueno, yo pues he aprendido mucho como consultor que he sido del ministerio, y yo voy a decir aquí una cosa muy fuerte, pero hay que decirlo pues ya, porque lo hemos aprendido, y es que el ministerio no debería de entrometerse en la definición de políticas curriculares o de evaluación o de pedagogías, dado que los maestros en Colombia tienen una formación inclusive cada vez más alta con maestrías. Entonces lo que debe hacer el ministerio es saber distribuir el presupuesto para las regiones, ¿no? Administrar pues los recursos económicos para la educación y delegar en los maestros y sobre todo en las redes de maestros la configuración curricular, la identificación de rutas pedagógicas, de criterios para la evaluación según sea el proyecto educativo institucional de cada colegio. Me parece que esa es la labor, porque lo que ha hecho en los últimos años es entorpecer los procesos. Lo hemos dicho, ¿no? Y cada vez que nos llaman para discutir estos asuntos, vamos, porque se trata de discutir con ellos. Nos molesta mucho que le endilguen a los maestros los problemas de la calidad de la educación cuando aparecen los resultados de las pruebas internacionales de PISA y de UNESCO, que son las dos pruebas en las que Colombia participa, y que se hable de los problemas de la calidad de la educación focalizando a los maestros, cuando en el fondo el problema de la calidad de la educación comienza desde el ministerio mismo. Es un caos por dentro del ministerio. En el primer piso deciden una cosa, pero en el segundo piso lo niegan, ¿no? Eso lo he vivido pues como asesor estando dentro del ministerio, que la última consultoría o asesoría fue en el 2014 y 2015, ¿no? Y pues yo a partir de ahí vi que definitivamente, como ocurre en otros países del mundo, lo que el ministerio debe hacer es dedicarse a organizar el presupuesto para la educación, a monitorear todo lo que tiene que ver con la infraestructura y con la logística, como en este caso la conectividad, pero todo lo que tiene que ver con el componente académico, curricular, son los docentes. Y además así está declarado en la Ley General de Educación. No es una cosa nueva, es lo que se llama el principio de autonomía de los docentes y de las instituciones educativas, ¿no? Así que hay que ir de abajo hacia arriba, o sea que todos los maestros que estamos abajo trabajamos, fundamentamos modelos de trabajo, organizamos, sistematizamos lo que hacemos, y lo que ha de hacer el ministerio es avalar aquello que la comunidad decide y define como lo más apropiado. Esto es de abajo hacia arriba y no lo que se ha dado, que es de arriba hacia abajo. Y por ahí no es. Profe, como última pregunta, una compañera escribe, teniendo en cuenta los estándares básicos de competencia, los estudiantes no deberían reprobar el grado primero y segundo, puesto que se debe alcanzar las competencias hasta el grado tercero y de la misma manera con los otros grados. Pero vemos que los docentes dejan a estudiantes en el grado primero porque no saben leer. Es un error y cualquier padre de familia puede poner una tutela. Los padres de familia no lo saben porque los colegios no les informamos. Pero un padre de familia tiene el derecho a
en tutelar un colegio que dice que el niño tiene que repetir porque no aprendió lo que se esperaba para primero. La tutela debe ampararse en los estándares básicos de competencia. De primero a tercero es el primer conjunto de grados. O sea, el niño puede ir hasta tercero con promoción flexible. Si llegado a tercero no ha aprendido lo que está considerado allí en esa etapa, según los estándares, pues hay que hacer un análisis particular. Algo ha pasado. De hecho, resulta raro que un niño que llegue a tercero no sepa leer y escribir, por ejemplo, ¿no? Porque si eso se observó en primero y en segundo, debió intervenirse, como lo declara también el decreto 1290, que es otro decreto que yo defiendo, que me parece loable. Fue el decreto que eliminó al 230, que ese sí era deplorable porque el ministerio se metía ya mucho con las instituciones educativas al decirle que solo podían perder el 5%. Y era realmente interferir los acuerdos del proyecto educativo institucional. Ese decreto 230 pues, fue sustituido por el 1290, que propende por la evaluación integral, la evaluación formativa, la evaluación cualitativa. Hay allí un elemento central y es la constitución del sistema institucional de evaluación, el CIE, que se supone que es construido por la comunidad educativa. Si se lograra cumplir con lo que está dicho en el decreto 1290, todos participan en los acuerdos que constituyen el sistema institucional de evaluación, ¿no? El que aparece en el 1290, que se pide que toda institución debe tenerlo. Entonces, sí, digamos que aquí en Bogotá hemos trabajado mucho el enfoque por ciclos y en esta alcaldía estamos de nuevo promoviendo el enfoque por ciclos para fortalecerlo más. Hemos aprendido que uno de los problemas para lograr el enfoque por ciclos tiene que ver con la jornada que está recortada, la media jornada y no la jornada completa. Y aquí, pues, Bogotá tiene dentro de su plan en este gobierno tener más colegios con jornada extendida que garantice el enfoque por ciclos. ¿Por qué? Porque los docentes permanecerán en el colegio y allí harán reuniones del ciclo correspondiente. Eso implica tener restaurante en el colegio, tener una disposición espacial para que los muchachos después del almuerzo participen en clubes, estén en proyectos relacionados con las artes, con la música, participen en eventos deportivos, es decir, que haya una apertura de lo que es la organización escolar en esa contrajornada. No es una jornada adicional para ver más matemáticas, más ciencias naturales, más lenguaje como lo pretendió el ministerio, que también es un error. Digamos, es suficiente las horas que se consideran en la mañana para esas áreas, pero se requiere que en la tarde la mente se abra, la mente sea libre, el pensamiento juegue, para que al día siguiente se pueda afrontar la complejidad que implica aproximarnos a conocimientos formales, si se trata de la secundaria, en esas áreas específicas, ¿no? Bueno, eso diría al respecto, ¿no? Listo, profe. Profe, y una última pregunta, ya Sí. para ir finalizando, es la cuarta, que dice, ¿cómo evaluar desde el currículo integrado? Ah, sí, muy bien. Se nos había pasado ese ítem. Sí, en el currículo integrado se va evaluando como en efecto lo sugiere el decreto 1290. En el proceso, durante el desarrollo del proyecto o del centro de interés que propicia la integración curricular.
No hay un momento específico para hacer un examen y luego continuar con otros contenidos y hacer el examen de esos contenidos y luego al final el examen del bimestre. No, eso no existe en el currículo integrado y en la pedagogía por proyectos. La evaluación se va configurando según sea la participación y los desarrollos mostrados por los estudiantes en el marco del proyecto acordado. Por supuesto, otra vez aparece el boletín, hay que poner un número o una letra, bueno, lo dominante en el país es un número, pero eso es una convención que es simbólico, que representa la imagen que tiene el docente de lo que hizo cada estudiante en el desarrollo de un proyecto a través del cual pudieron aprender cuestiones de matemáticas, de biología, de geografía, de historia, y cada docente, si el proyecto lo han trabajado en el ciclo, pues hace la valoración de la asignatura correspondiente. Pero insistamos en ese punto, es evaluación por procesos. Es la evaluación como valoración cualitativa de las competencias aprendidas en el desarrollo del proyecto. Y ahí, por supuesto, hay diferencias. Hay estudiantes que avanzan mucho más que otros, que revelan un mayor interés, que trabajaron más que otros en el desarrollo del proyecto y tienen en consecuencia una valoración mayor que otros. Entonces, aquí no hay que confundir la evaluación cualitativa o la evaluación formativa con la homogeneidad, porque no hay homogeneidad en ningún grupo, hay heterogeneidad. Y entonces, bueno, el estudiante va aprendiendo que si trabaja más en el desarrollo del proyecto tendrá una mayor valoración. Pero algo importante que debo decir es que en lo que yo he aprendido con los maestros que trabajan con proyectos es que con el tiempo los estudiantes se desentienden de la calificación, se desentienden de la nota. Además, porque el maestro no está amenazando tampoco con la nota y con la calificación cuando se trabaja con proyectos, dado que todos están trabajando en colectivo, en forma de equipo, apuntando a resolver el dilema, el enigma, la pregunta que está en el centro del proyecto, ¿no? Entonces es realmente grandioso porque se van derribando muchos fantasmas que han estado allí en la educación formal, como ese de la calificación y de la discriminación, la exclusión, ¿no? El de creer que hay niños que no saben, cuando tenemos que preguntarnos, no saben qué y en dónde, ¿no? Porque hay niños que en el aula no revelan lo que saben, pero afuera, frente a una situación auténtica, ¿no? En una tienda, por ejemplo, sabe operar, sabe utilizar una lógica de razonamiento para saber que tienen que devolverle tanto. Y cualquier otra situación de la vida realmente se inhiben en el aula por el discurso autoritario, hay muchos factores, ¿no? Que están allí en juego, que hacen parte de una sociología de la educación, y aquí es importante la etnografía. Por eso la perspectiva etnográfica también es invocada en la pedagogía por proyectos. Saber leer las zonas culturales del aula, que son microculturas, los grupos que se van formando en cada aula y que muestran esto que llamamos la heterogeneidad, ¿no? Hay una geografía del aula que da lugar a un ecosistema en el aprendizaje que ocurre en el desarrollo del aula. Y esto, bueno, la etnografía es la que nos da la mano, nos ayuda mucho a saber describir lo que ocurre en el aula para luego interpretar eso que ocurre en el aula y saber tomar decisiones con toda la cautela que se requiere cuando queremos animar a los estudiantes a que vivan los aprendizajes con asombro, como epifanías, es decir, alegrías, que es lo que todos hemos vivido cuando hemos aprendido. Hay una especie de anagnórisis en nosotros
porque descubrimos cosas y porque frente a lo complejo finalmente logramos dominar aquello que es complejo, ¿no? Y son los retos humanos y la escuela de hoy tiene que apuntar hacia allá, ¿no? Aún en la pandemia, en la educación remota, hay que ayudarle mucho a la familia, a que haya interlocución allí para que todos aprendan. Ahora el papá y la mamá y el hermano, el tío, el abuelo aprenden porque como están en el mismo espacio y se ayudan. Digamos que la evaluación ahora, vean ustedes, tiene que ser de los aprendizajes y no de lo enseñado, porque ahí también hay otro modo de caracterizar la pedagogía por proyectos respecto a la evaluación. En la pedagogía por proyectos y en el enfoque curricular integrado, no se evalúa lo que se enseña, sino que se evalúan los aprendizajes, donde pueden estar aspectos enseñados en cierto momento, aunque no necesariamente. Quiere decir que si evaluamos los aprendizajes, consideramos que por fuera de la escuela también se aprende y que podemos descubrir conocimientos que no estábamos previstos, pero que lo aprendieron en la casa, en circunstancias particulares, ¿no? Creo que lo que debemos tener en mente cuando trabajamos currículo integrado y pedagogía por proyectos es evaluación de aprendizajes, de los aprendizajes. Es decir, quiero saber si los aprendizajes que están previstos en los estándares básicos de competencia en la etapa tal, se lograron, se construyeron. Lo que buscan los estándares es evaluar los aprendizajes, no lo enseñado, que tiene una presencia, por supuesto, pero no es el foco, el centro, sino lo aprendido, ¿no? Bueno. Fabio. Profe. Hola. Maestro, precisamente nosotros, algo que teníamos pendiente en Winaima y con la experiencia que tú conoces que fue nuestro primer Facebook Live, era superar ese fantasma de la calificación y lo hemos logrado, ¿no? Para algunos compañeros fue un poco complejo liberarse de ese yugo de la nota, pero lo hemos logrado y lo quiero como colocar en ejemplo con los muchachos, y es como nosotros a partir de un audio que máximo dura 5 minutos, entramos todos los profesores que somos 12 y cada uno ubica el audio que el niño dice y hace una evaluación, no del proceso para decir si va mal o va bien, sino para evaluarnos nosotros para la siguiente planeación. Nosotros hasta no escuchar, nosotros tenemos 2 fases. Los muchachos están 15 días, digamos, trabajando seguridad alimentaria y los otros 15 días trabajan todo lo que tiene que ver con COVID. Entonces, mientras los muchachos están en seguridad alimentaria, nosotros escuchamos los audios de COVID y eso nos permite. Pero aquí hay algo importante que hemos encontrado. Por ejemplo, tenemos niños que tienen inseguridad en su propia voz al emitir su audio para dar el informe, se escuchan ruidos externos. Entonces, Janet entra, y por cierto, Diego García está aquí y está la coordinadora también dentro de la sala, que me gustaría que contaran también a los muchachos esa experiencia. Yo entro y escucho, pero yo hago un análisis desde el lenguaje, y hemos encontrado, por ejemplo, que niños que tienen dificultades para emitir el audio, para enviar el audio, tienen fortalezas en matemáticas. Es decir, cuando entra Diego a escuchar el audio, que por ejemplo, algo que fue muy chévere, y es que hemos conocido las casas a partir de planos. Entonces, los profes de matemáticas les han pedido a ellos que por favor hagan un plano con las medidas y que identifiquen en qué lugares puede sembrar. Entonces, para mí, por ejemplo, este niño no es para colocarle mala nota, sino que en una rejilla que nosotros tenemos muy cualitativa, yo escribo, se necesita apoyo para darle seguridad en la voz, para eso lo hago. Pero Diego entra y dice, maneja muy bien las medidas espaciales, el pensamiento métrico. Mira la diferencia que hay. Y hay otros niños que tienen muy buena seguridad en la voz, pero Pompilio y Diego dicen, no sabe ubicar las medidas. Es decir, no dice frente, no dice de tanto de ancho. Entonces, y luego entra el profesor de ciencias naturales y él dice, pero es que el niño me está diciendo, ¿cómo es? Mata.
y es planta. Entonces, cada uno en esos 5, es que no alcanzan a hacer 5 minutos, nosotros siempre pedimos entre 3 y 4 minutos, encontramos un análisis discursivo maravilloso y entramos, y eso nos permite saber, es decir, cuál va a ser la siguiente fase. Nosotros no planeamos fases sin haber escuchado los audios, son los que nos permiten. Y a mí sí me gustaría, por ejemplo, aquí está Minta, que es la coordinadora, está Diego, que hacen parte de este grupo, contarles cómo hemos nosotros, no sé si quieran participar. Y pues, maestro, eso es lo que estamos haciendo en Winaima, no sabemos si estamos, pero hemos intentado romper como esa estructura de la calificación. No, está muy bien, está muy bien. Mire, ya las universidades en el país dieron ese paso. A la Universidad Nacional, por ejemplo, fue una resolución que ayer circuló, la plataforma no va a recibir calificaciones por debajo de 3. La plataforma donde uno introduce las calificaciones ya está programada para no aceptar calificaciones por debajo de 3. Otras universidades con las que yo tengo contacto, como una universidad de Cali corporativa, la Universidad Autónoma de Occidente, también ha llegado a esos acuerdos. Es que tenemos que saber leer el contexto de lo que ha ocurrido. Fue inesperado. Nadie tiene por qué perder a nivel académico porque no es culpable de esto que no tiene por qué ser culpable de esto que ha ocurrido. No debe sentirse culpable de nada. Es un problema inesperado y hay una vida por delante, sobre todo en la educación básica de niños y jóvenes, para aprender lo que esperábamos que aprendieran y que todavía no lo muestran. Pues tienen una vida por delante. ¿Cuál es la presión para hablar en esta situación de quiénes ganan y quiénes pierden? ¿No? El criterio de ganar y perder aquí se desbarata, o sea, no nos funciona, sino más bien monitorear y caracterizar los aprendizajes, es decir, las competencias de los estudiantes, por dónde van y qué es aquello que todavía vemos que está débil para intervenir. Y claro, eso es la evaluación formativa, es la evaluación por procesos, lo que ustedes están haciendo. Que el niño dice mata, pero debe decir planta. Sí, pero en la interacción usando el medio digital, cuando yo como maestro le digo planta, ustedes van a notar que él después dirá planta. Es decir, hace una inferencia. Y entonces da el paso de código restringido a código elaborado. En el código de la biología vegetal, el término es planta y no mata. Mata es del código coloquial, del sociolecto, ¿no? Que es un punto de partida, es un saber previo. Y la escuela existe para saber jugar con los códigos. La mata puede permanecer según el contexto de situación, pero el niño aprenderá que en el contexto de la educación, en el grado, en el ciclo que se encuentra, pues no se ve bien decir mata, sino planta, porque está en ciencias naturales y está leyendo un texto relacionado con las plantas y lo va aprendiendo. Pero no es que yo quiera decir que lo han descalificado, como tú has dicho, se reconoce que lo dijo así, ¿no? Pero es para los demás que comprendan que todos jugamos con los códigos. Nos movemos en lenguajes, vamos accediendo a nuevos lenguajes. Ustedes se pueden comparar a como eran hace 10 años. Yo pues, en relación con la red, siempre hago ese contraste entre quienes llevan 10 años en la red cuando empezaron a como son hoy. Y es increíble, realmente a través de los conversatorios es que he podido observarlo, ¿no? Del progreso intelectual que se ha dado trabajando en redes. Claro, paralelamente están las maestrías que han hecho, talleres que han realizado con otros expertos y ahí hay un proceso de formación que es natural, ¿no? Bueno. Diego, creo que estás ahí. Es muy interesante porque Diego es de matemáticas, ¿no? Y es él precisamente el tesorero del nodo. A mí me gustaría, si Diego, ¿cómo anda de señal? Sí, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Hola. ¿Cómo ha estado?
Bien, Muy bien, profe. Bueno. Muchachos, muy buenas noches a todos. No, contento por estar aquí en esta reunión con el profe Fabio. No, pues es interesante nuestra integración curricular, ya que matemáticas está jugando un papel fundamental en esta integración. Primero, quitando esos paradigmas que tenían algunos docentes y algunos estudiantes frente a esos símbolos matemáticos, ¿no? Y que a través de ese lenguaje coloquial que tienen los niños, lo estamos haciendo pasar de ese lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático, sí, a partir de esa interacción que tienen los niños con su entorno. Y pues cuando es una de las cosas que hemos, pues, se ha visto y se ha evidenciado ese desarrollo, esos procesos con respecto a las medidas de sus casas, ese pensamiento métrico, ese pensamiento aleatorio, que buscando que el estudiante primero se sitúe qué espacio tienen ellos para la siembra de sus diferentes legumbres, que fue lo que primero se postuló. Pero con ese primer ensayo que hicimos encontramos que los estudiantes no tenían el conocimiento de algunos instrumentos de medida, como son la regla, los metros, el metro, ¿cierto? Entonces empezaban ellos a medir con pedacitos de regla, entonces se había una confusión entre centímetros y metros. Entonces, cuando el estudiante nos envía el audio y encontramos de que la cocina de un estudiante de sexto 4 dice que la cocina mide 2 metros de ancha por 20 centímetros de largo. Entonces, y más de uno hacía esa confusión, ¿no? Que la casa tiene 25 metros de ancho y 5 centímetros de largo. Entonces, encontramos que el estudiante tenía esas confusiones. Entonces, es donde se hace necesario que el estudiante pues se haga esas preguntas él y él mismo visualice su inconveniente. Entonces, en el colectivo encontramos que la mejor decisión era que el estudiante pues construyera un plano de su casa, él mismo. En ningún momento los docentes le escribimos o le hicimos la respuesta de que había hecho mal las medidas de la casa, sino que con esas medidas tomadas, ellos mismos construyeran su plano. Entonces, en esa etapa, cuando el estudiante comienza a construir el plano y nos envía el audio y decía, no, claro, profe, no, es que yo me había equivocado porque es que una cocina que me quedaba eso 20 centímetros muy angostica y la cocina de nosotros es mucho más grande. Entonces, vea cómo cuando hacemos la prueba de diagnóstico encontramos que los estudiantes tienen algunas dificultades o confunden las medidas centímetros con metros, pero mire que el ejercicio de nosotros como docentes de matemáticas no fue como recalcar el error, ¿cierto? Sino que buscar la manera de que él identificara ese error con respecto a las medidas. Entonces, sí, claro. Ha parecido interesante esa parte. Es la pedagogía del error, que también hace parte de la pedagogía por proyectos. En los proyectos hay equivocaciones, pero esas equivocaciones son fuerzas para continuar en el proceso y descubrir la lógica del error. Y todos hemos aprendido así. Siempre hay que propender por identificar el error para luego identificar el contraste respectivo del error. Eso que tú señalas tiene que ver con una constante que es natural en los niños según las oportunidades que hayan tenido para intercambiar conocimientos y experiencias culturales, porque dependemos mucho de las oportunidades, de esto que Bourdieu llamó el capital cultural. Hay niños que se demoran más para saber distinguir la representación tridimensional que se da cuando hay que diseñar un plano. O sea, es un asunto tridimensional, de saber identificar las 3 dimensiones espaciales para luego hacer la cosa, llevar a la práctica el plano, comprender esa diferencia tan grande que hay entre una hoja donde está dibujado el plano, donde se señalan metros y no centímetros, ¿no? Con la casa que se está construyendo.
Hay una experiencia que aquí en Bogotá trabajamos con una maestra en esta misma perspectiva, pero se trataba de construir la casa de una perra que iba a tener cachorros. Una perra que llegó un día a la escuela, entre otras cosas la directora era arisca con los perros, no les gustaban los perros, tenía una cierta fobia hacia los perros y al contrario la maestra, que era una maestra de ciencias naturales, era defensora de los animales. Ella ha aparecido en videos aquí de la Secretaría de Educación porque ella lidera aquí un proyecto en defensa de los perros. Entonces el proyecto de ella, cuando hicimos el trabajo con la Universidad Nacional, era la defensa de la perra con los niños, eran los niños de 4º grado de primaria con quienes tenía este proyecto. La directora le dijo que la perra tenía que irse porque ella no aceptaba que la perra estuviera en la escuela y entonces la maestra le dijo, no se preocupe, yo voy a tratar de que la perra no pase por los sitios donde usted transita. Y entonces había un patio en la escuela y ahí en el patio se reunió con los estudiantes y planearon juntos qué hacer para tener a la perra por allí guardada, que le faltaban unas cuantas semanas para parir. Y los niños con un entusiasmo tremendo, pues que frente a los animales es increíble su sensibilidad. Dijeron, tenemos que hacerle una casa a la perra, pero una casa donde quepa ella con los perritos. Yo le digo a mi papá que venga y a ver, y entonces la maestra dijo, bueno, a ver, los papás que ustedes consideran que pueden venir el sábado, para que el sábado hagamos la casa. Pero entonces, con antelación, dibujaron el plano de la casa para la perra, en el salón. Entonces, vamos a ver, vamos a dibujar teniendo en cuenta la estructura de la casa. ¿Cómo va a ser la casa? ¿Cuáles son las medidas? Porque vamos a seleccionar aquí el mejor plano de la casa para la perra. Y así se hizo, seleccionaron el mejor, un niño que supo hacer un plano muy bien, tenía unos conceptos de medida ya construidos. Y el día sábado fueron los padres de familia con serrucho, puntillas, tablas, pintura, y con los niños, la maestra y los padres de familia construyeron la casa para la perra. Entraron a la perra a la casa, le pusieron allí una reja para que no saliera, para que no molestara a la rectora, que eso es también para decir con la analogía del profesor que tiene iniciativas pero que el rector no le gusta. Pues hay que ser estratégicos, como en este caso la maestra fue muy estratégica y contaba con el respaldo de los padres de familia. Nacen los cachorros, se creía que iban a ser 2 o 3, pero nacieron 9 cachorros de esa perra, una cosa asombrosa. Y luego, pues el proceso era cómo alimentar a los cachorros y a la perra. La perra tenía sarna y entonces se invitó a un veterinario y el veterinario le dio una conferencia a los niños sobre la sarna y sobre el origen de las vacunas para los perros. Bueno, ciencias naturales, pero es también lenguaje, pero es también ciencias sociales, ¿no? Esto es currículo integrado. Los niños solo tienen un cuaderno, no tienen un cuaderno para matemáticas, otro para lenguaje, otro para geografía. No, solo tienen un cuaderno, porque la maestra dice que lo que están trabajando es integrado todo, son proyectos. Y entonces, bueno, hay que pesar a los cachorros, entonces el concepto de peso, llevan una balanza, van pesando a cada cachorro, le hace un festival canino, así lo llamó, otro sábado para recoger dinero y comprar el alimento para la perra y para los cachorros. Y entonces cada 8 días hay que pesar a los cachorros. Y los niños llevan un diario donde van anotando el aumento de peso. Si hay un cachorro que no aumenta tanto de peso, hay que preguntarle al veterinario qué puede estar pasando, porque hay un perrito que no come tanto como los otros. Y bueno, se fue todo el año lectivo alrededor de ese proyecto que tenía como eje
la perra Campanita, recuerdo que se llamaba Campanita la perra. Los cachorros fueron adoptados por padres de familia, es decir, los niños mismos, después fueron tomando cada cachorro y la perra quedó con 2 o 3 por ahí, y la maestra continuó pues hasta el final con el proyecto. Aprendieron geometría cuando diseñaron la casa para la perra. Por supuesto, aprendieron diseño arquitectónico con la representación del plano de la casa a la construcción de la casa concreta, real. Son aprendizajes que se instalan en la memoria a largo plazo, o sea, allí ya no se trata de definiciones aprendidas de memoria, sino de conceptos que fueron construidos en el desarrollo del proyecto. Esa fue una experiencia realmente muy bonita, muy atractiva, que entre otras cosas no alcanzamos a publicarla, pero tenemos avances, yo tengo avances de ese proyecto porque la maestra me iba proporcionando sus avances. Fue en el marco de un proyecto de formación con la Universidad Nacional. Bueno, quería señalar eso, ¿no? Hay tantos ejemplos al respecto, ¿no? Nosotros vamos enviando avances de Winaima, maestro. Claro, no, sí, por supuesto, ya te había dicho que es importante ir pensando en un libro del nodo, donde recojan todo lo que están haciendo y se va ayudando a darle consistencia a lo que van describiendo y explicando según sean las experiencias, ¿no? Hay un conocimiento ahí en juego interesante que nadie tiene, ¿no? Gracias, Todos maestro. los maestros están en condiciones de producir conocimiento nuevo. Bueno. ¿Listo, Marian? Creo que Marian va a hacer el cierre. Sí, bueno, profe, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Gracias por haber logrado entrar, que no se le olvidara. Sí, muy bien. Y pues para finalizar, para mis compañeros también, gracias por asistir, gracias a los docentes invitados por compartir sus experiencias. Y voy a cerrar con una conclusión, un pequeño texto acerca de las palabras que el profesor nos ha dejado, porque pues también sirve de referencia para mis compañeros que no pudieron ingresar. El profesor Fabio nos ha compartido la importancia de los estándares básicos de competencia y los indicadores del logro como apoyo en el currículo integrado. Nos habló de un currículo, que en el currículo integrado se propone un trabajo en equipo, que se desliga de los aprendizajes controlados que se encuentran en el currículo agregado. Nos compartió varios ejemplos de personas que llevan a cabo la pedagogía por proyectos y de paso también hizo un llamado al Ministerio de Educación para que deje a los profes los saberes del currículo y se concentren en la administración de los recursos. La legislación nos habla de unos aprendizajes por alcanzar, que no van por un único carril. Y nosotros como futuros docentes tenemos las herramientas necesarias para apoyar estos procesos que son liberadores. E incluso en esta reunión hemos sido testigos de otros docentes que con sus experiencias nos impulsan a tener una visión diferente de la educación en nuestro territorio. Muchísimas gracias. Muy bien, pues es un resumen muy bien elaborado, muy coherente, resumen con una síntesis de lo que conversamos. Y bueno, pues ánimo y seguimos en contacto, ¿no?